dinámicas. Bueno, cada ponente tiene 12 minutos para presentar. Cuando le falte un minuto, se los haré saber. Son 2 minutos para preguntas. Si no quieren usar el micrófono, pueden dejar su pregunta en el chat y con gusto yo la leo. Y bueno, si son muchas preguntas y no nos da tiempo, podemos ver si al final tenemos tiempo de sobra o si no, pues ya que cada persona se comunique personalmente con el ponente. Al inicio de cada presentación voy a dejar una liga en el chat, que es un formulario para que ustedes califiquen la presentación del ponente. Esta calificación y este formulario es confidencial, no tienen que poner nombre ni correo. Son 4 preguntas, donde 1 quiere decir que es una pues, mala presentación y 5 es una excelente presentación, ¿no? Esto con la finalidad, porque al finalizar la semana de energía solar se premiará a una persona por sesión. Entonces, bueno, también es importante que cuando califiquen no se les olvide en dar enviar. Y bueno, ya por último, tratemos de tener los micrófonos apagados cuando la persona ponente esté presentando y las presentaciones ya listas, por favor. Entonces serían todas las recomendaciones. Veo que ya puedes presentar, Aiza. Entonces, si estás lista, tienes 12 minutos, por favor. De acuerdo. Entonces, ya, ahí va, ¿eh? Yo también estoy controlando mi tiempo para poder apoyarte y no pasarme. Bueno, mi presentación de ahorita, porque ya ahí tengo algunas otras programadas después de esta, es la propuesta de un sistema de indicadores para la evaluación de sustentabilidad en ciudades. Este trabajo se hizo en colaboración y bajo la dirección del doctor Manuel Martínez Fernández. Ahí está. Bueno, me gustaría comenzar con la definición del término sustentabilidad. Este inicialmente era asociado al medio ambiente. Fue hasta el informe de Brundtland en 1987 que se presentó esta definición innovadora: la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Autores como Urquidi, Martínez y Tagüeña se suman a este esfuerzo y ellos nos señalan que para alcanzar la sustentabilidad debemos mantener la igualdad entre cada generación y que debemos considerar simultáneamente lo social, lo ambiental, lo económico y lo institucional, pero poniendo especial atención en los más desprotegidos de ambas generaciones. Medir la sustentabilidad a través de indicadores comenzó con la Agenda 21 en el 92 en Río de Janeiro. Continuó con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en los cuales son 8, y tenían el propósito de cumplirlos en el periodo de 15 años, del 2000 al 2015. En el transcurso de estos años aparecieron iniciativas como Badesalc, creada por el CEPAL para ayudar a medir y a monitorear su evolución de los países de América Latina y el Caribe. Por el lado europeo surgió el de la Agencia Europea Ambiental y el del Organismo Internacional de Energía. También por aquí está el Índice de Sustentabilidad Urbana de China por el lado de Asia, hasta que llegamos a la Agenda 2030, lo que hoy conocemos como los 17 objetivos, los ODS, que los acompañan 169 metas, ¿no? Este tiene el propósito de su cumplimiento para el año 2030. Lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen es una representación de cómo están distribuidos el número de indicadores para cada una de las dimensiones. En amarillo la económica, en naranja el social, en verde ambiental y en morada el institucional. Y esto es solamente para mostrar que no necesitamos que sea un 25-25-25, ¿no?, para decir que estamos midiendo sustentabilidad, sino que fueron el número de indicadores que se consideraron apropiados en ese contexto y para esa región, ¿no? Ahora, ¿por qué en las ciudades? En las ciudades se genera aproximadamente el 70% de los gases de efecto invernadero. En ellas se consume entre el 60 y el 80% de la energía. Y además se pronostica para el 2050 que la población mundial que las habitará pasará del 55 al 68%.
Pues bien, el propósito de este trabajo es integrar tanto las iniciativas que ya se han desarrollado, elaborar indicadores más complejos que nos den mayor información en una sola vista y además que éstas se aterricen en el contexto de las ciudades. Para ello se siguieron estos pasos. Se revisó la literatura científica y GRIS, se realizó un análisis bibliométrico para poder obtener un conjunto de indicadores. La revisión en la literatura científica se hizo a través de una búsqueda avanzada en la plataforma de Web of Science y los artículos resultado de esta búsqueda se trataron con el software BossViewer. En esta imagen podemos ver la densidad de los artículos más citados. Otros indicadores que se tomaron en cuenta fue la concurrencia de las palabras clave. Y en el caso de la literatura gris, tenemos un motor de búsqueda de Google con el cual nos ayudamos y además establecimos algunos criterios para poder excluir o incluir el material. Si tenía la palabra smart, estaba descartado. Si se repetía, también se descartaba y si no se tenía acceso libre al documento, también. Para incluirlo, no tenía que ser un artículo científico porque ya teníamos establecido una búsqueda especial para esa área y el documento debía tener un conjunto de indicadores. Seguimos con el análisis cualitativo de las interacciones e indicadores para finalmente construir lo que nosotros llamamos indicadores multidimensionales. Salud. Y el análisis cualitativo se elaboró bajo el marco de trabajo del International Council for Science. Este marco de trabajo pretende integrar cuáles son las interacciones de los diferentes ODS para a la hora de evaluar qué políticas públicas se pueden implementar, es decir, que no saber cómo puede afectar o apoyar a que se dé que se cumpla un determinado ODS. Ellos lo califican en un rango de +3 a -3. En este caso, el +3 se asigna cuando se considera que la relación es indivisible, con un +2 cuando lo refuerza, con un +1 si lo habilita, 0 es si no tiene ningún tipo de relación y se considera neutral. Si lo restringe, se le asigna -1, y si lo contrarresta, -2, y si lo cancela, -3. Para que quede un poquito más claro, algunos ejemplos del que plantea el mismo International Council. Aquí vemos el ODS 5, a este se le asigna la relación, la calificación de 3 a la relación entre las metas 5.1 y las metas 5.5, ya que se considera que para eliminar todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, es absolutamente necesario garantizar la plena y eficaz participación de las mujeres en la sociedad. Un ejemplo de relación negativa la tenemos entre la meta 8.1 y la 12.5, porque por un lado se desea impulsar el crecimiento económico de un país, pero por el otro se tiene también el propósito de reducir la generación de los residuos. Entonces a esta se le asigna un -2. Y esto no queda así, ¿no? Simplemente diciendo que lo va a contrarrestar en este punto, sino que nos va a servir para poder identificar qué se tiene que hacer para que esto no choque, ¿no? Y alternativas como la economía circular pudieran ser una opción apropiada. Lo que nosotros estamos utilizando para construir estos indicadores multidimensionales son aquellos que estamos calificando con la calificación de +3. Aquí me faltó. Estos indicadores que nosotros estaríamos proponiendo todavía no lo hacemos, pero se validarían mediante un taller de expertos. Los resultados preliminares, el conjunto de indicadores que se obtuvo de la búsqueda en la literatura científica y en la GRIS fueron 327, los cuales están distribuidos en los diferentes ejes de la sustentabilidad, como se muestran en la imagen. La económica con un 21%, ambiental 23%, institucional 24% y la social con 32%. Ejemplos de los indicadores que estamos haciendo es el de la subdimensión de la resiliencia urbana. El indicador es persistencia de la vulnerabilidad. Y de este lado, con esta flechita, pretendemos mostrar la tendencia que deseamos que tenga este indicador. Este indicador multidimensional está compuesto por estos simples, que es el grado de vulnerabilidad, los cuales ya se reportan incluso en México a nivel municipal, y están compuestos por el nivel de educación que tiene la sociedad. Es decir, que si tenemos una población que no sabe leer
o que no tiene acceso a determinados medios de comunicación, probablemente no va a saber si se presenta una alerta de evacuación, si el mismo gobierno no se adapta a la población que tiene, ¿no? En la parte económica también tenemos la cuestión de los asentamientos informales, ¿no? Aquí incluso, si no sé si se alcanza a ver bien, pero es el ejemplo del Cerro del Chiquihuite, ¿no? Entonces, esa situación ya es un peligro, ¿no? Obviamente, el riesgo, que es la probabilidad de que suceda un desastre, pues ya se suma a los fenómenos naturales como es la lluvia o los temblores. ¿De qué manera esto, digamos, se ve apoyado para reducir esta vulnerabilidad? Es mediante la inversión preventiva, ¿no? O evitando que se construyan más asentamientos informales y además tener un presupuesto para la atención de estos desastres, lo que nosotros conocíamos como el Fonden, pero que no se ha quedado sin ningún tipo de protección, sino que también existen buenas prácticas en relación a contratar seguros para poder atender las pérdidas, ¿no? Y obviamente aquí con lo que se contrasta es si estamos invirtiendo lo necesario o estamos perdiendo más económicamente por no tener este tipo de cultura preventiva, ¿no? De este lado tenemos las dimensiones, subdimensiones que ya estamos rompiendo esa barrera, ¿no? De solamente tenerlas en la social, en la económica o en la institucional, sino cómo impacta en las diferentes dimensiones y subdimensiones para poder tener un mayor control de lo que nosotros queremos reducir. En el crecimiento económico es un ejemplo del indicador es el desarrollo empresarial. Aquí la tendencia de este indicador la tenemos hacia arriba porque deseamos tener un mayor desarrollo empresarial. Lo estamos midiendo con la densidad empresarial, que se refiere al número de empresas por población activa que se tiene en la ciudad. Y esta lo señalamos específicamente para las MIPIMES, que son las micros, las pequeñas y las medianas empresas, que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad, porque son generadoras de empleo muy importantes. Sin embargo, el que ellas no puedan tener acceso a algún tipo de producto bancario para poder sobrevivir o para poder crecer, es lo que está haciendo que desaparezca, ¿no? Entonces encontramos aquí el otro indicador que es la inclusión financiera, que va relacionada con las personas que no tienen ni siquiera acceso a una cuenta, ¿no? Y esto no lo hacen también por desconocimiento, porque no hay confianza hacia los bancos, ¿no? Y si no hay una cuenta bancaria o no hay un antecedente, pues tampoco son candidatas. De acuerdo a datos del Banco Mundial, tan solo el 11% de las empresas en México son las que son acreedoras a un crédito, ¿no? De este tipo, de micros, pequeñas y medianas. Ahí. Ay, perdón. Y bueno, en este caso, las dimensiones y subdimensiones que están relacionadas es la Queda un económica. minuto. Gracias. La económica, las finanzas de la ciudad y social, la inclusión y la accesibilidad a los servicios, ¿no? Como conclusiones preliminares, tenemos que la propuesta de estos indicadores multidimensionales colabora a un seguimiento más eficiente tanto de los efectos como de las causas y de las posibles soluciones. La construcción de estos indicadores no está limitada, como ya vieron, a un determinado número de variables. Se deben usar las necesarias para poder diagnosticar la situación actual. Y bueno, finalmente nos debemos de adaptar tanto a la información que nos ofrece el gobierno, es decir, considerar las unidades que se tienen para poder usarlos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Ups, me salí de la... Okay. Gracias, Aiza. Bueno, tenemos 2 minutos para preguntas. Veo que ya hay una manita alzada. Adelante, Oscar. Sí, gracias. Hola a todas y todos. Aisa, muchas gracias por la presentación. Creo que fue muy interesante y me gustaría saber mucho más sobre todo el proceso, pero me surgió una duda específica sobre por qué excluir los documentos con la palabra SMART cuando hacían la búsqueda bibliográfica. Ok, sí, es una muy buena pregunta y gracias por tus palabras, Oscar. Es porque en el SMART va relacionado más a tener un contacto tecnológico. Entonces, en realidad habla de qué tan cercano estamos a la parte digital y en realidad en el tema de sustentabilidad primero debemos romper o de reducir ciertas brechas en cuestión de accesibilidad a servicios o a protección ambiental antes de llegar a un tema más tecnológico.
Dale, gracias. ¿De qué? Si quieres, voy presentando la siguiente. Sí, por favor. Ok. Tenía el micro apagado, perdón. No te preocupes, pero vi como que no dijiste que no, entonces era un sí. Sí, en el chat dejé el cuestionario para que califiquemos el tema que acaba de presentar Aiza. Acuérdense de darle a enviar, por favor. Igual tenemos un minutito para calificarlo, por favor. Ok. Ya pueden ver mi segunda pantalla, ¿verdad? Sí, sí se mira muy bien. Ok. Ok, bueno, para continuar con los tiempos, seguimos con la siguiente presentación, que igual es de Aiza Ladema. Adelante, Aiza, tienes 12 minutos. De acuerdo. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, aquí voy a cerrar tantito esto. Este tema es un marco de evaluación de análisis de sensibilidad e incertidumbre para metodologías que miden sustentabilidad en ciudades. Este se está desarrollando en colaboración con la doctora Sedano y de igual forma con el doctor Manuel Martínez Fernández. La ventaja de haber presentado antes que ya tenemos el contexto de la utilidad del uso de los indicadores, pero tan importante es la información que nosotros necesitamos recabar como el tratamiento que se le da a estos datos. Es por eso que incluso índices ya consolidados continúan con revisiones y actualizaciones de su metodología. Ejemplo de ello es el Índice de Desarrollo Humano. Este fue publicado desde 1990 y 20 años después decidió cambiar su método de agregación. Sustituyó a la media aritmética por la media geométrica. Otro ejemplo lo tenemos en el índice ODS. Ellos mismos solicitaron una auditoría al Centro de Investigación de la Comisión Europea para que pudieran determinar, entre otras cosas, el intervalo de confianza de su ranking final de los países que están siendo evaluados. Pero se tiene el lado oscuro, ¿no? El otro lado de la moneda, y encontramos estadísticas de que tan solo el 30% de las investigaciones de toma de decisiones en materia de sustentabilidad presentan un análisis de sensibilidad y tan solo el 19% uno de incertidumbre, ¿no? Por lo que el propósito de este trabajo es crear un marco de evaluación que ayude a guiar a las metodologías existentes y a las nuevas en la revisión tanto de su tratamiento de los datos como en sus resultados. Aquí vamos a ver a grandes rasgos los pasos que se tienen que seguir para poder construir estos indicadores. Empezamos con el desarrollo conceptual. Lo que está mal definido estará mal medido. Se refiere a que si vamos a medir un país, una ciudad, ¿qué es lo que vamos a medir? Eso es lo primero que tenemos que definir. Los indicadores, como veíamos previamente, tienen que ser de calidad, ¿no? La información con la que nosotros vamos a alimentar estos indicadores. El análisis multivariado descriptivo consiste simplemente en eliminar correlaciones, es decir, no tener más indicadores de los que requerimos. Si ya uno nos da la información en determinada área, con eso sería suficiente. La imputación de datos perdidos se utilizan herramientas estadísticas para poder afrontar la ausencia de esta información. Esto es de lo que nosotros padecemos todos los días en la construcción de indicadores.
La normalización de los datos consiste simplemente en remover las unidades de medida y modificarlo, llevarlo a una escala que nos diga algo, ¿no? No es lo mismo verlo, números 300,000, 500,000, cuando nos dicen en una calificación de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? La ponderación de la información se refiere a la asignación de pesos para señalar que algo es más relevante de acuerdo a lo que nosotros estamos midiendo. Para ello se utilizan criterios matemático-estadísticos o la opinión de expertos. Y en la agregación es la integración de todos los indicadores a nivel de dimensión, como lo que vimos en social, en ambiental, institucional y económica, y a nivel de índice, ¿no? Que ya es la calificación en sustentabilidad que le vamos a asignar. Este marco de evaluación, aquí se los presento, consiste en hacer alternativas, ofrecer alternativas específicamente de los pasos en la construcción que les mostraba previamente en la normalización y en la agregación, tanto a nivel de dimensión como a nivel de índice. Aquí son algunos ejemplos de los métodos que nosotros estamos utilizando, que en el tema de normalización tenemos el ranking, el mínimo máximo, el Z-score, distancia a una referencia y como ejemplos del método de agregación, la media geométrica y la media aritmética. Continúa con una transformación lineal. ¿Esto qué significa? Hay valores negativos que salen de la normalización de algunos métodos y hay métodos de agregación que solo reciben valores positivos. Por lo que pretendemos aquí es ofrecer alternativas para poder incrementar el abanico de opciones, de combinaciones y poder llevar estos números negativos a positivos. Esas son funciones logarítmicas que no vamos a profundizar, que están en función de este término de phi, para irlo cambiando hasta que obtengamos valores positivos, ¿no? Y finalmente, el análisis de sensibilidad e incertidumbre para poder ofrecer un intervalo de confianza en el ranking del determinado estudio. Este consiste en la diferencia en valor absoluto del ranking que nosotros estamos planteando como referencia con respecto a cada uno de los escenarios que nosotros empezamos a plantear y se toma el promedio, ¿no?, de las ciudades que están participando en este ejercicio. En nuestro caso de estudio, utilizamos los métodos del DWES Index, que significa Índice de Desarrollo Sustentable para Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente. Este es un ejercicio de evaluación comparativa para contrastar ciudades con ciertas similitudes en su nivel de sustentabilidad. Ya ha sido implementado en más de 120 ciudades del mundo. Consta de 7 dimensiones, 35 indicadores. La iniciativa de las ciudades prósperas, también se conoce como el CPI Index, es elaborada por la ONU y ya se ha implementado en más de 400 ciudades alrededor del mundo y esta consta de 6 dimensiones. El ejercicio que implementamos aquí, ya habíamos hecho un análisis para estas ciudades, en el caso de Cuernavaca, Panamá, Esmeraldas de Ecuador, Lima de Perú y Juquitiba de Brasil. Aquí en esta tabla les presento los diferentes escenarios que nosotros construimos. Pueden ver la diversidad en métodos de normalización, los cambios, ¿no?, el juego que estamos haciendo entre los métodos de agregación y los escenarios base para el CPI Index, el escenario base para el DWES Index y 11 combinaciones adicionales para cada uno. En nuestros resultados preliminares, para no ahondar mucho en esta opción de los números, solamente voy a señalar lo que tenemos en calificación de 0, significa que no hubo una diferencia entre el ranking de referencia y el escenario que nosotros estamos planteando. Vemos que tenemos varios en el caso del DWES Index y solo algunos como en distancia a una referencia y en ranking y por acá en una combinación del mínimo máximo tenemos algún cambio, ¿no? En el caso del CPI Index vemos números mayores, ¿no? Incluso ninguno obtuvo calificación de 0, siempre hubo un cambio y ahorita vamos a ver por qué. En el caso del CPI Index se debe a que tiene el 11.7% de los datos perdidos, ¿no? Ya una vez profundizando en el tema de reproducir el método, pues se da uno cuenta de las consideraciones que se empezaron a hacer en el análisis de cada una de las ciudades. ¿Esto en dónde nos afecta? Principalmente en el lado de la suma, porque se penaliza donde la mayor ciudad, la ciudad que tiene una mayor cantidad de datos perdidos, significa que pues no va a ir sumando, ¿no? Entonces la diferencia, por eso en el CPI Index lo que ellos utilizan es la media aritmética, ¿no? Donde dicen, pues si teníamos 2 veces 5 o una vez 5, pues va a quedar 5, pero cuando se suma, pues ya ahí es donde se ve afectado. La normalización también en el método de distancia a una referencia y en el caso del Z-score
se vieron afectados porque en estos métodos se involucra la desviación estándar y la media, ¿no? Entonces, ahí también existe algún error. En el caso del DWES Index, en los métodos que veíamos de normalización del ranking y distancia de una referencia, se debe principalmente porque está construido por algunos indicadores que dependen del criterio del analista. Y esto nos dio empates en las posiciones, ¿no? Entonces, esto ya en métodos como el ranking no nos permite ni siquiera distinguir las fortalezas de las debilidades, ¿no? En estas gráficas vemos las posiciones en las que quedaron desde la 1 hasta la 5 en cada uno de los índices. Aquí vemos asociada una incertidumbre. En el caso de Lima y de Panamá, no hubo ninguna porque no hubo ningún cambio nunca en ninguno de los métodos establecidos, de las combinaciones. Y el intervalo de confianza fue una posición arriba y una posición abajo. Podía cambiar y no se consideraba significativo. La que salió de este intervalo fue la ciudad de Juquitiba en el CPI Index, ¿no? Como conclusiones preliminares, tenemos que los escenarios que van a plantearse para calcular la discrepancia agregada deben considerar la naturaleza de los indicadores y cómo se comportan al ser tratados con los diferentes métodos, ¿no? Ya vimos que influye tanto en la normalización como en la agregación y bueno, y también la disponibilidad de la información, ¿no? Como en el caso del CPI Index. Por otro lado, el método ranking no se recomienda cuando se involucran indicadores que requieren ponderación por parte de un analista debido al riesgo de obtener empates entre ciudades y dimensiones, lo cual nos impide diferenciar correctamente las fortalezas y las debilidades. De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, el marco de evaluación presenta la flexibilidad de ser adaptado a diferentes metodologías que evalúan sustentabilidad. Además, este no es limitativo, lo podemos seguir enriqueciendo con otros métodos de agregación y de normalización para construir más escenarios, ¿no? E incluso, ya no lo dice ahí, pero podemos descartar para poder tener un mejor acercamiento cuando estamos notando que nos afecta, ¿no? Como en el caso del Z-score que involucra la desviación estándar. Bien, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aiza. ¿Alguna pregunta, comentario para Aiza? Igual pueden dejarnos su comentario en el chat. Adelante, Oscar. Sí, gracias. Aiza, otra vez una presentación muy interesante. Gracias. Y me queda la duda si han calculado, no sé si lo mencionaste, alguno de estos índices, más bien el que ustedes utilizaron, el SWEDES, para otras ciudades en México. Y si no, ¿es por la falta de información o a qué motivo se debe eso? Bueno, primero gracias por tus palabras, Oscar. Y no lo hemos implementado en otras ciudades de México. Digamos que tendríamos prácticamente casi el mismo acceso a la información que tuvimos en Cuernavaca, pero no lo hemos desarrollado porque seguimos desmenuzando el ejercicio que ya realizamos, pero podría hacerse en más. Gracias. ¿De qué? Muchas gracias, Aiza. Bueno, en el chat voy a dejar el segundo formulario para calificar esta presentación del segundo tema de esta sesión. Y gracias a ti, Dulce. Muchas gracias a ti, Aiza. Igual tenemos un minutito. Igual la siguiente persona, que es Griselda, podría ir compartiendo la pantalla, por favor. Ok, justo 12:30.
Adelante, Griselda, tienes 12 minutos. Okay, muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Mi nombre es Griselda y el trabajo que les voy a presentar esta mañana fue a partir de una actividad de análisis que se realizó en el marco del proyecto P70, que es la validación de una estrategia de empoderamiento mediante el uso de energía solar. Y bueno, como ven, este es un análisis de 4 encuestas, desde un análisis cuantitativo para conocer qué tanto abarcan estas encuestas acerca del tema sobre la relación de energía y sociedad. Pero primero quisiera recordarnos que estas encuestas, estos instrumentos pertenecen a las herramientas cuantitativas y la encuesta como tal pues es una técnica mediante la cual se recoge y se analiza una serie de datos de una muestra de casos que es representativa de una población o de un universo más amplio, y lo que se pretende con este instrumento es explorar, describir o predecir, explicar una serie de características de esa población. Algunas de las características de la encuesta es que la información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, permite por su diseño una aplicación masiva, pudiendo así sus resultados extenderse a comunidades enteras. Y en estas herramientas en específico, el interés no está enfocado en el actor o la actora, sino más bien a la población a la cual pertenece, ¿no? Por la misma naturaleza del diseño también permite obtener gran variedad de datos en una sola herramienta, ¿no? Que es su cuestionario. Entonces, el proceso que se realizó para el análisis de estas encuestas fue primero observar cuáles son sus características, sus objetivos, el tamaño de la muestra, lo que abarca geográficamente, se identificaron los tópicos, se hicieron cruces de preguntas para ver qué preguntas abarcaban cuáles temas en relación al tema de energía y sociedad, la utilidad que tienen sus resultados y una propuesta de preguntas y las herramientas cualitativas que pueden cubrir estos espacios que dejan este tipo de herramientas cuantitativas. Entonces, las 4 encuestas que se revisaron fueron la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, la que se aplicó en el 2018, la ENSEBI, que es la Encuesta Nacional de Consumo Energético en Viviendas Particulares, que también se aplicó en 2018. Estas 2 pertenecen al INEGI, como se comentó, fueron encuestas aplicadas a nivel nacional. Aquí se puede ver el tamaño de las muestras, específicamente en espacios urbanos y rurales. Y bueno, también se analizaron la encuesta de epidemiología energética, financiado por el Newton Fund, que se aplicó de manera local en Temisco, Morelos, en el 2019, y la encuesta FEL, que es la Future Energy Solidarity en Latinoamérica, y se creó en el contexto de un curso realizado en colaboración con el IE y la Universidad de Birmingham en Londres. Esta se aplicó en el 2020 a nivel nacional y en el 2021 en Temisco. Entonces, bueno, aquí pueden ver el objetivo de las encuestas. Como ven, la ENIG no tiene dentro de sus objetivos evaluar la energía, pero sus resultados dan la oportunidad de hacer análisis respecto al tema de energía. Las demás son específicamente para evaluar, como se comentaba, el consumo en los hogares de energía, la relación que existe entre el género y energía, la pobreza energética. Y bueno, estos son los tópicos que abarcan, como se ven, pues la INEGI y la ENSEBI, por ser encuestas que fueron financiadas por el INEGI, pues abarcan tópicos que profundizan en temas más específicos a comparación de las otras 2, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no den datos relevantes la de epidemiología energética y la encuesta FEL. Bueno, entonces me gustaría recalcar en esta presentación la importancia de estudiar el tema sobre energía y sociedad y lo que pueden aportar también las herramientas cualitativas para profundizar en tal estudio. Entonces, el tema ha cobrado relevancia debido a la implementación de estrategias y modelos energéticos que cada vez se incluyen más por el tema de las energías renovables.
y que buscan precisamente la transición para la disminución del uso de las energías convencionales o de combustibles fósiles. Entonces, la doctora Esmeralda Cervantes propone que más que una relación entre energía y sociedad, es más bien una dinámica que incluye diversos factores. Esto porque la sociedad, además de ser usuaria directa de la energía, también se ve afectada directamente por los procesos de extracción de la energía, por cómo se genera y el transporte de la misma. Entonces, ella propone que hay ciertos factores que tienen que ser tomados en cuenta al momento de implementar estas estrategias de transición energética. Y los factores sociales en la generación de energía propone que son 4. La percepción que las personas tienen sobre la energía, la aceptabilidad social, la apropiación social de la energía o de las tecnologías que usan ese tipo de energía, y la confianza con la cual aceptan, apropian y se adaptan a esa energía, ¿no? Pero también están las consideraciones de consumo de energía, que tiene que ver con la pobreza energética, la democratización de la energía y la seguridad energética. Entonces, además de estos factores sociales que retoma la doctora, también la doctora Aritzia dice que ya que el tema de energía se ha convertido en un objeto sociológico, se han desarrollado principalmente 6 grandes ámbitos temáticos, principalmente en el mundo académico de habla inglesa, y propone 6, ¿no? Que, el primero son los sistemas sociotécnicos, también lo que tiene que ver con los conflictos energéticos, con las prácticas cotidianas, las transiciones hacia la sustentabilidad, la economización y la ontología. Y bueno, todos estos, como les comentaba, son temas que se han estado desarrollando desde la sociología con temas que tienen que ver con la energía. Y bueno, se ocuparon estos temas, estos 6 grandes temas y estos factores de ambas autoras para ver qué tanto los cuestionarios de estas encuestas podían abarcar estos temas y sus datos podían dar información relevante para ya sea políticas públicas o proyectos de intervención social para caracterizar a una población o a cierta sociedad. Entonces, bueno, aquí este cuadro está como muy escueto, pero si no lo iba a llenar de mucha información. Se revisaron las preguntas y secciones de preguntas de cada cuestionario y se observó que efectivamente los 4 pueden arrojar y arrojan datos que pueden ayudar a analizar el fenómeno de la pobreza energética en la sociedad, porque abarcan, por ejemplo, características de la vivienda, ¿no? También hábitos de consumo, porque en todas se observa cómo es que la población, en este caso la población mexicana o Temisco, está haciendo uso de la energía, ¿no? Por ejemplo, en los focos, en qué aparatos electrodomésticos tienen en el hogar. Sin embargo, en el tema de energía y género, por ejemplo, la ENIG, en su cuestionario no podemos ver preguntas que tengan que ver con energía y género, porque en sus propósitos tampoco está hacer un análisis relacionado al tema, ¿no? Sin embargo, se reconoce que la información, si es bien analizada y procesada, puede dar información relevante al tema. También se observó que el tema relacionado a percepciones de energía no aparece en la ENIC ni en la de epidemiología energética. La ENCEBI, al final de sus secciones de su cuestionario, tiene una pregunta sobre percepción de la energía. Sin embargo, en sus resultados no se puede observar un análisis pertinente al tema. Y bueno, entonces después de hacer este análisis de las preguntas que contienen las encuestas, se ve que sus resultados pueden aportar en mayor medida a temas relacionados con conflictos energéticos, prácticas cotidianas y en menor medida con la economización y transiciones hacia la sustentabilidad. A pesar de que la ENCEBI y la FEL abarcan preguntas que están relacionadas con la percepción de la energía renovable, se abarcan de forma tangencial y, como les comentaba, no se observan hasta ahora en sus resultados. Esto no quiere decir que otros investigadores o investigadoras
o desde las instancias gubernamentales puedan obtener información relacionada al tema, ¿no? Sin embargo, se deben de hacer análisis más profundos y sensibles de la información que se está obteniendo para cubrir estos tópicos. Y bueno, también observamos que el tema de género y energía realmente ha sido complejo estudiarlo desde la información que lanzan estos cuestionarios, porque si bien, por ejemplo, en la FEL y en la de epidemiología hay preguntas muy relacionadas a querer obtener este tipo de información, también se ha hecho una crítica respecto a las palabras que usan las preguntas o cómo están formuladas las preguntas para obtener información al respecto, ¿no? Por ejemplo, se habla de que tan bien o mal está usar estos conceptos de jefe o jefa del hogar, administrador o administradora, proveedor o proveedora, que se cree que llevan a las personas a responder con el deber ser, ¿no? Y que lo cual es un sesgo para hacer como un análisis más profundo en el tema. Y bueno, para profundizar en los roles de género y las relaciones de poder, se necesitan instrumentos que profundicen en las prácticas culturales que reflejan los comportamientos de las personas que pertenecen a diversos grupos sociales. Entonces, para esto es que se proponen herramientas cualitativas, y esto lo hablo en el contexto, por ejemplo, como les mencionaba, del P70. El P70 es un proyecto multidisciplinario, es un proyecto sociotécnico, y aquí se revisaron tanto las herramientas cuantitativas, para caracterizar en este caso a Temisco, que es la comunidad donde se encuentra la comunidad de estudio, pero también se aplicaron a herramientas cualitativas, como son la entrevista a profundidad y el grupo focal, y bueno, hay otras como pueden observar aquí, que también se pueden aplicar. Y bueno, la entrevista... Te queda un minuto. Ok, gracias. La entrevista a profundidad, precisamente, lo que hace es que son encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y la investigadora y los informantes, y estas reuniones están orientadas a comprender las perspectivas que tienen las personas respecto a sus propias vidas, escuchar desde ellas mismas las experiencias o situaciones en las cuales están viviendo. Y el grupo focal es útil para descubrir las percepciones de las personas respecto a lo que genera o impide un comportamiento. También permite el desarrollo de otros instrumentos, como son las entrevistas, y ayuda a identificar las necesidades personales y comunitarias. Entonces, para terminar, estas herramientas se engloban en enfoques que nos permiten explicar o interpretar a la sociedad respecto a su interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, aquí rápidamente les dejo el enfoque positivista, pospositivista, el enfoque de la teoría crítica y constructivista, y en específico estas dos últimas ayudan a ver desde instrumentos cualitativos cuál es la relación. No tu tiempo, Griselda. Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna pregunta para Griselda? Tenemos 2 minutitos. Adelante, Oscar. Gracias. Muy interesante la presentación, muchas gracias. Me gustaría saber si nos puedes dar algún ejemplo de variables o combinación de variables que tocan los temas de energía y género, y también compartirnos algunas de las críticas que se les hacen a esas variables. Okay. Por ejemplo, voy a regresar aquí. Sí, bueno, por ejemplo, en las encuestas de epidemiología energética y la encuesta FEL, las preguntas tienen que ver más con las variables de consumo y de administración en el hogar, ¿no? Por ejemplo, quién consume qué, quién administra qué, pero sin embargo, como les comentaba, existe un sesgo al responder estas preguntas, ya que las personas pueden responder con el deber ser, ¿no? Por ejemplo, normalmente en nuestra sociedad mexicana se cree que el hombre debe ser el proveedor, ¿no? O el administrador. Entonces, no nos asegura que realmente el hecho de que respondan con que el hombre es el administrador o el proveedor quiere decir que sea así, ¿no? Que la dinámica familiar se dé así en la sociedad, ¿no? Sí, no, creo que tenemos varias preguntas y tenemos poco tiempo. Vamos a dar un minutito más. De mientras le dejo en el chat
formulario 3 para que califiquen la evaluación de Griselda. Y creo que, Dianic, tú habías levantado primero la mano, entonces tienes 1 minuto, por favor. Gracias. Gracias, Gris. Solo una pregunta. ¿Cuáles otras encuestas consideraste antes de seleccionar esas 4 que utilizaste para el análisis? También se revisaron las encuestas de la Coneval sobre pobreza multidimensional. Sin embargo, se observó algunos trabajos que ya se han desarrollado respecto al tema de energía y sociedad, y trabajos relacionados con pobreza energética, ¿no? Que usan normalmente las encuestas de la ENIC y la ENSEBI para obtener resultados. Entonces, para que no fuera como para que no abarcar tantas encuestas, se eligieron estas 4. Y las de pobreza multidimensional abarcan varias secciones de preguntas muy parecidas a las que abarca la ENIC, por eso es que quedaron estas 4 al final. Ok, muchas gracias. Ya se terminó el tiempo. Comenta Dulce que le encantó la presentación y el tema. Bueno, seguimos con la última presentación, que es por parte de Dianic. ¿Puedes presentar, por favor? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Bueno, ahorita ya. Igual si lo... Anda, sí, ya la vemos. Okay. Tienes 12 minutos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Dianic Chiñas y hoy les presentaré sobre el uso de tecnologías solares en procesos productivos para el empoderamiento de una comunidad en Temisco, Morelos. Esta iniciativa también se enmarca dentro del proyecto P70, Validación de Estrategia para Empoderamiento mediante Aprovechamiento de Energía Solar. Bien, para empezar, este proyecto, voy a empezar con el marco teórico, con una metodología, la metodología que hemos desarrollado, el caso de estudio de Temisco, los instrumentos principales que elaboramos a lo largo del proyecto, un breve análisis y algunas conclusiones hasta el momento. Bien, al empezar este proyecto se decidió usar el enfoque de empoderamiento y un enfoque de middle out. Por un lado, este enfoque de empoderamiento es un concepto que se ha vinculado en los aspectos positivos del comportamiento humano, como la identificación y fomento de capacidades para el mejoramiento de las condiciones de vida. Este concepto de empoderamiento propuesto en 1987 por Julian Rappaport justamente refleja el interés por proporcionar protagonismo en la vida social de la persona, de las organizaciones, grupos o comunidades. De parte de esta activación y movilización, de los recursos, ya sean cualidades, estrategias, estructuras, y de las potencialidades, ya sea liderazgo, cohesión social, bienes económicos, poder social, tendencias a mejorar la situación de las personas o de estos grupos, ¿no? Y esto con el objetivo para que las personas adquieran el control sobre sus vidas y puedan resolver un problema en específico o contribuir a su propio desarrollo o al desarrollo de su comunidad, prescindiendo justamente de expresiones en las que estas personas perciban que son objeto de ayuda o que se les va a proporcionar algún servicio o recurso, ¿no? Estas mismas personas pueden hacerlo por ellas mismas. Por otro lado, y para complementar este enfoque de empoderamiento, se trabajó el enfoque de middle out para ayudar a manejar el cambio social dentro de este proceso de empoderamiento, donde este enfoque de middle out ocurre del centro hacia los lados, ¿no? Aquí es importante que recordemos que en la literatura existe ya este enfoque dicotómico de top-down y bottom-up, donde justamente mencionan cómo el cambio social puede ser introducido o promovido ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, mediante individuos u organizaciones sociales o regulaciones o procesos de gobierno. Dentro de este enfoque de middle out existen estos 2 elementos, la agencia y la capacidad. La agencia se refiere a la habilidad de tomar una decisión libremente y la capacidad de ejecutar esa decisión tomada por la persona.
Entonces, siguiendo la línea de este enfoque, se propone en este proyecto que los centros educativos funjan como un actor de cambio, como un actor intermediario, un actor middle, al realizar funciones en el proceso de cambio de comportamiento en la persona, ¿no? Que de lo contrario, otros actores top o otros actores bottom no podrían hacerlo. Y así el centro educativo puede guiar un cambio que sea durable. Estos enfoques se enfocaron en el uso de la tecnología solar para el desarrollo de procesos productivos, en este caso de estudio en Temisco, Morelos. Para esto, les mencionaré la metodología que desarrollamos en este proyecto, que consta de 9 pasos. El paso número 1 es la caracterización del entorno periurbano, que para este proyecto fue Temisco, Morelos. El paso 2 es la motivación individual de la persona interesada en empoderarse, donde el centro educativo o la institución académica debe informarse sobre este concepto de empoderamiento y sobre la calidad de vida. El paso 3 es la identificación de necesidades, donde el centro educativo realizará entrevistas a profundidad a la comunidad, realizará un grupo focal, preferentemente a mujeres, y un levantamiento técnico del lugar donde se encuentra la elaboración de los productos del negocio, ¿no? Porque este proyecto está enfocado a vocaciones productivas. Una vez llevado a cabo lo anterior, el paso 4 es la valoración de la información recopilada para evaluar el potencial social y técnico de la persona y de su negocio. El paso 5 es llevar a cabo un taller de literacidad energética a las personas, donde se identificará la demanda energética y se aplicará un algoritmo sociotécnico para identificar la solución solar idónea para la persona y su negocio. Una vez que se selecciona la tecnología solar, el 6º paso es realizar el plan de implementación de esta tecnología junto con la persona que se va a empoderar. Se recomienda igualmente en este paso del plan de implementación dar una asesoría a la persona sobre cómo mejorar su plan de negocios, en caso únicamente de que la persona lo solicite o lo crea necesario. El 7º paso es la instalación de la tecnología solar en el lugar que se acordó entre la persona y el centro educativo. El 8º paso es el desarrollo de capacidades sociotécnicas, donde el centro educativo orientará a la persona en el funcionamiento y mantenimiento básico de la tecnología solar que se va a instalar en su negocio. Y finalmente, el último paso es la apropiación de la tecnología, donde aquí el objetivo es que la persona a empoderar se apropie completamente de la tecnología solar en su proceso productivo. Aquí se proponen indicadores de empoderamiento que reflejen el cambio en la persona del antes y el después del proceso de empoderamiento. El caso de estudio de la comunidad seleccionada en Temisco es este municipio en el estado de Morelos, y justamente se seleccionó por sus características como una zona periurbana. Por mencionar algunas, tiene una población flotante donde la gente sale a trabajar a otros municipios, incluso a otros estados de la República, o bien a Estados Unidos, ¿no? Y también llegan a Temisco de varios estados, principalmente de Guerrero. Otra característica es la economía informal. En este municipio es alta, aspecto que claramente vulnera la calidad de vida de las personas. Las actividades económicas principales son el comercio, los servicios, la manufactura. Y bueno, también algo muy importante es que se conoce también esta transición de la siembra y cosecha al uso de suelo para la construcción de zonas habitacionales. Es algo común que se ve en zonas periurbanas. Y bueno, el recurso solar en Temisco es aproximadamente 2.047 kWh por metro cuadrado anualmente, y esto es una muy buena característica porque es un sitio ideal para que se puedan implementar tecnologías solares y tengan un muy buen rendimiento a lo largo del año. Bien, ahora les hablaré brevemente sobre los instrumentos que se elaboraron específicamente para este proyecto. En primer lugar,
Se realizaron entrevistas a profundidad y un grupo focal donde se tomaron en cuenta el perfil objetivo de la persona que se busca para colaborar en este proyecto, un guión específico, cuestionarios, y cada uno de estos tiene una sección que aborda un tema específico para conocer el contexto socioeconómico de la persona. Otro instrumento elaborado fue un levantamiento técnico en el lugar del negocio, donde se recabó la información física necesaria para conocer las necesidades energéticas que tiene el negocio. Aquí se procuró mucho no ser invasivos con la persona y su negocio y se tomaron las medidas sanitarias planeadas. Otro instrumento fue la herramienta diagnóstica, donde se aplicó un algoritmo sociotécnico a la persona para identificar justo las limitaciones físicas y también económicas o sociales y encontrar la solución solar idónea, ¿no?, para su negocio. Bien, una vez que se aplicaron los instrumentos que ya mencioné, se puede observar un análisis preliminar en donde la comunidad con la que se trabajó sí tiene un interés por expandir su negocio o bien acelerarlo, porque están algunos son emprendimientos. Los negocios tienen un uso intensivo de energía diario, que existe una percepción positiva de la comunidad hacia la energía solar como una oportunidad de reducir los costos de su producción, cuidar el medio ambiente, que vimos que es algo importante para las personas, mejorar sus procesos productivos o bien detonar su negocio o emprendimiento. Y por último, el algoritmo nos arrojó que la tecnología solar idónea para los negocios eran celdas fotovoltaicas, deshidratadores solares o bien concentradores solares. Y bien, unas conclusiones preliminares también del proyecto es justamente que el empoderamiento de la persona a través de la utilización de tecnologías solares para una vocación productiva en específico sí es viable, sí es sustentable y sí puede ser replicable en otras zonas periurbanas de la República. La elaboración de estos instrumentos cualitativos y cuantitativos sí es imprescindible para poder identificar las necesidades sociales, económicas y técnicas de la persona y de su negocio. Y este cambio, este proceso de empoderamiento para usar tecnología solar no solo representa un beneficio principalmente económico, ¿no?, para las personas, pero también es una oportunidad para que la persona conozca sobre la tecnología solar. Gracias. Y pueda solventar este interés de la persona de proteger el medio ambiente. Y bueno, por parte de este proyecto, los agradecimientos son para el Fondo Sectorial CONACYT-CENER de la Sustentabilidad Energética y el Centro Mexicano de Innovación de Energía Solar. Y como mencioné al principio, este proyecto se enmarca dentro del 70, validación de estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento de energía solar. Estas son algunas referencias que se usaron principalmente para el marco teórico. Y muchas gracias por su atención y cualquier duda, este es mi correo. Muchas gracias, Yannick. Tenemos 2 minutos para preguntas e igual ya dejé en el chat el formulario para que califiquen la presentación de Yannick. ¿Alguien que quiera preguntar o igual nos pueden dejar su pregunta en el chat? Perdón. Tuve un problema con la conexión y no sé si lo mencionaste, pero ¿ya tienen resultados sobre la implementación del proyecto? Justamente estamos en eso, Oscar, estamos en la instalación de la tecnología, entonces todavía es un proyecto en curso. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, ya nos piden que salgamos de los grupos. Muchas gracias por las presentaciones y por su tiempo y mucho éxito. Excelente. Bueno, en un momento.